Hola y bienvenidos nuevamente al aula virtual de la Escuela Bíblica de Casa de Oración Cristiana para continuar en este estudio del Evangelio de Mateo, en donde estamos ya en el capítulo 13. Prepárate allí con tu mente, con tu corazón bien dispuestos como tierra fértil, lista para recibir la palabra, y ciertamente con tu Biblia, tu material de notas para no perder el hilo de la lección que vamos a compartir en esta hora. Oramos y damos inicio a esta lección. Padre, gracias. Gracias nuevamente por tu palabra, porque tu palabra, Señor, es lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino. Dios, ayúdanos a poder comprenderla, poder entenderla, pero sobre todo, Señor, para poder vivirla, aplicarla. Señor, que en esta hora tú seas glorificado y que tú, Señor, hagas en nuestra vida la obra para la cual envías tu palabra. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Estábamos, como decíamos, en el capítulo 13, en el versículo 10 al 17 era el pasaje que estábamos considerando la vez pasada, este texto donde Jesús les explica, bueno, primero los discípulos le preguntan a Jesús por qué él habla al pueblo en parábolas, y entonces él le explica aquello de que, pues sí, basado en la profecía de Isaías capítulo 6, aquello de que viendo no vean y oyendo no oigan, y eso lo explicamos la vez pasada, pero se nos quedó un puntito en esa explicación, que es lo que vamos a tocar al final de este pasaje que estábamos considerando, y es ahí donde vamos a iniciar la lección en esta hora. Mateo 13, 10 al 17, al final, versículo 17, dice, pero bienaventurados vuestros ojos porque ven, y vuestros oídos porque oyen. Porque de cierto os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. Dice, porque de cierto os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. Este último párrafo es lo que nos faltaba de considerar en esta porción que habíamos estado estudiando la vez pasada. Y es que los discípulos estaban viendo y oyendo al Mesías que había sido prometido y en toda la antigua dispensación, el antiguo pacto, durante todo el tiempo del Antiguo Testamento, desde el tiempo de Adán y Eva hasta Malaquías, en diferentes pasajes estaba prefigurando ese Mesías y muchos anhelaron ver ese día en que ese Mesías iba a ser realidad. Y los discípulos lo estaban viendo con sus ojos y lo estaban oyendo con sus oídos. De tal manera que Jesús le dice que ellos eran realmente muy bienaventurados, porque muchos habían anhelado lo que ellos tenían y no lo habían logrado. Fíjate, podemos mencionar muchísimos: Noé, Abraham, Samuel, Isaías y muchos más, que miraron en el sentido espiritual hacia el futuro, esperando ese redentor que era profetizado en la Escritura. Por ejemplo, hay textos como Isaías 64:1, donde clama el profeta Isaías: oh, si rompieses los cielos y descendieras, y a tu presencia se escurriesen los montes. Es decir, Isaías, que él mismo había sido utilizado para profetizar, y puedes leer el texto de Isaías y es rico en estas profecías acerca del Mesías. Él en este pasaje de Isaías 64:1 proclama de su corazón el deseo de ver ese Mesías que a través de él había sido anunciado y no lo vio. También tenemos en Juan 8:56, que dice Jesús: Abraham vuestro padre se gozó de que había de ver mi día, y lo vio y se gozó. Bueno, se gozó de que había de ver su día, pero Jesús dice que lo vio, pero obviamente lo vio por la fe, como vamos a ver después, que lo dice lo dice el escritor a los Hebreos. De tal manera que Abraham anhelaba también ver eso. En Hebreos tenemos muy claramente expresado esta idea del anhelo de muchos en el pasado de ver lo que estaban viendo los discípulos en ese momento. En Hebreos 11, versículo 13 dice: conforme a la fe murieron todos esos que viene hablando desde Noé, Abraham y todo esto, murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos, dice el escritor, y creyéndolo,
y saludándolo, o sea, prácticamente viéndolo con los ojos de la fe. Dice el 39 del capítulo 11 de Hebreos, todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido, es decir, no tuvieron la dicha de ver los días del Mesías literales, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, dice el escritor que probablemente estuvo entre los contemporáneos de Jesús. Y en Primera de Pedro, en el capítulo 1, en el verso 10 al 11, dice que los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. Los mismos profetas que fueron utilizados por Dios para declarar anticipadamente las maravillas de la primera, inclusive de la segunda venida del Mesías, anhelaban poder conocer cuándo es que esto ocurría y cómo es que sería este Mesías y demás. Entonces, por eso Jesús les dice, muchos anhelaron lo que ustedes ven y en realidad no lo vieron. Entonces considérense afortunados, le dice a los discípulos, y realmente lo eran. Ahora, hoy nosotros somos bendecidos. Hoy nosotros no estamos en los días del Mesías terrenalmente hablando, literalmente hablando, pero somos bendecidos con la revelación plena de la palabra de Dios. Algunos dirán, uy, si hubiera vivido en los tiempos de Jesús, o si hubiera vivido en los tiempos de Moisés, pero hoy es nuestro tiempo. Cada generación Dios la ubica en el momento adecuado. Y nosotros hoy no tenemos nada que envidiar porque tenemos realmente la revelación completa de la palabra de Dios. De tal manera que hoy tenemos esa luz que nos permite comprender muchas cosas que los antiguos no lograban comprender porque se le había dado parcialmente. Y claro, Dios fue consecuente con la luz que habían recibido y no les pidió más allá de lo que tenían. Pero nosotros somos bendecidos por recibir una revelación tan plena como la que tenemos hoy día y debemos ser consecuentes con esa bendición. Hasta aquí con este pasaje y vamos al siguiente. Mateo 13, 18 al 23. Mateo 13, 18 al 23. Aquí retomamos, cierra el paréntesis Mateo en donde intercala la pregunta de los discípulos y continúa entonces allí en ese pasaje donde está Jesús con los discípulos reunidos, explicándole entonces ahora la parábola del sembrador. Dice así Mateo 13, 18 al 23. Oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración. Pues al venir la aflicción y la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. Aquí tenemos a Jesús en este texto que vamos a entrar a considerar inmediatamente, explicando la parábola del sembrador. Una de las dos únicas que vamos a ver que él explica a sus discípulos cuando ya posterior a la enseñanza se apartan y está con ellos en una casa seguramente. Ahora bien, este texto, para que lo anotes y lo puedas después comparar, es paralelo con Marcos 4, 13 al 20. Marcos 4, 13 al 20. Y también con Lucas 8, 11 al 15. Lucas 8, 11 al 15 son los pasajes paralelos de este texto de Mateo 13, 18 al 23 para que los tengas presentes. Y vamos a entrar entonces en esta explicación que el propio Jesús da de la parábola del sembrador.
Dice, oíd pues vosotros la parábola del sembrador. O sea, escuchen ahora la explicación, escuchen la interpretación para que ustedes la puedan comprender. Algo que no le explicó a la multitud. Ante la pregunta de sus discípulos, la que había sido dada en Mateo 13:10, donde ellos dijeron, ¿por qué les hablas por parábolas? Esa fue la pregunta. Ante esa pregunta, entonces Jesús le explica la parábola del sembrador. Después de explicarle por qué es que hablaba en parábola, entonces se toma el tiempo para explicarle la parábola del sembrador para que ellos lo tengan claro. Los discípulos en realidad no tenían en su tiempo, tenemos que considerar esto, porque a veces puede ser que seamos un poco anacrónicos en el tema de comprender las cosas como Jesús las explicaba en su momento y los discípulos las recibían. Jesús en su tiempo no tenía la luz que tenemos nosotros hoy en cuanto al significado de estas parábolas. Hoy día nosotros tenemos la ventaja de las explicaciones de Jesús y de las interpretaciones que muchas veces se nos ha explicado desde el púlpito y hemos estudiado nosotros mismos la Biblia y hemos leído quizás comentarios bíblicos. Los discípulos la estaban recibiendo allí cruditas, así, en expreso. Así que no podemos en ningún momento cuestionar de que por qué tenían ellos que preguntar. No, ellos estaban recibiendo por primera vez esta parábola. Así que sí tenía necesidad de que se les explicara. Igual que tenemos que tener esa paciencia nosotros que ya tenemos algún tiempo en el Evangelio cuando se dan enseñanzas que nos pueden parecer muy básicas desde el púlpito o en una escuela bíblica. Tener paciencia porque sabemos que hay otros que necesitan esa enseñanza básica y nosotros quedarnos ahí tranquilitos. Si ya lo comprendemos y ya tenemos eso de nuestro lado, como decimos, definitivamente qué bien que nos lo repasan, pero no caer en esa soberbia de que ya yo me lo sé, porque esta explicación tiene que ser vuelta a repetir. No, porque siempre habrá quienes no tienen la comprensión completa porque son más nuevos y que están recibiendo por primera vez, como les sucedió a los discípulos, que están recibiendo por primera vez la parábola. Y solo los que están más cercanos a Jesús, fíjate que recibieron esa explicación. Ahora, el Señor desea que le preguntemos. Fíjate que a él no le fue engorroso que los discípulos le preguntaran. Él en realidad desea que nosotros le preguntemos y está más que dispuesto a darnos respuesta. Así que él anhela que nosotros nos acerquemos con él, a él en oración en nuestra recámara secreta y ahí conversemos con él y le presentemos nuestras inquietudes, nuestras dudas. Y de alguna manera su Espíritu Santo, a través de su palabra, a través de un mensaje, a través de alguna actividad o alguna circunstancia, él nos va a responder. Así que nunca dejes de expresar tus inquietudes, tus preguntas o tus dudas al Señor. Ahora, fíjate que fueron estos los más cercanos a Jesús los que recibieron más explicación. Y es que cuanto más nos acerquemos al Señor, más recibiremos de Él. Cuanto más nos acerquemos al Señor, más recibiremos de Él. Cuanto más alejados estamos, menos recibiremos. Él dice dice su palabra, que acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. De tal manera que asegurémonos de estar en comunión íntima con el Señor, leyendo su palabra, meditando, orando, teniendo ese tiempo de comunión con el Señor. Y algo que es importante tener claro con respecto a la parábola son tres elementos de la misma, que es la semilla, que es el sembrador y que es el terreno. La misma palabra de Dios nos lo explica. La semilla es la palabra, es el evangelio en este caso. En Lucas 8:11 lo dice el Señor Jesús. En Lucas 8:11 dice que la semilla es la palabra de Dios. Ahí lo dice literalmente. El sembrador, el sembrador es el Señor Jesús y por derivación sus ministros, todos aquellos que en alguna manera compartimos el Evangelio, compartimos la palabra, ya sea desde un púlpito o desde un aula de clases de escuela bíblica o desde algún medio electrónico o sencillamente en una conversación tú a tú con una persona, un conocido, un familiar, un amigo, un compañero de trabajo o un desconocido. Cada vez que estamos compartiendo la palabra de Dios, el Evangelio, estamos sembrando. Tenemos, por ejemplo, dos textos, Mateo 13:37
que explica que el Señor Jesús mismo es el sembrador, dice Mateo 13:37, el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre, o sea, el Mesías, el Señor, el Salvador, Jesús. Pero también dice Marcos 4:14, en Marcos 4:14 sobre este mismo texto habla de que el sembrador es el que siembra la palabra. O sea, todo aquel que siembra la palabra, empezando por el Señor Jesús, que la vino a traer literalmente y personalmente, y todos los que después Él comisionó para que la llevaran a todas las naciones, incluyéndonos hasta nosotros en el día de hoy, somos sembradores. Así que el sembrador es el Señor y todos aquellos que llevamos la palabra. El terreno es el corazón de los hombres. Ese es el terreno, el corazón de los hombres. Dice en el Mateo 13:19, que ya leímos, que cuando alguno oye la palabra del reino y no le entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. ¿En dónde fue sembrado la palabra? En su corazón. De tal manera que el terreno donde es sembrada la palabra es el corazón. Y es importante que entendamos aquí, y lo vamos a reiterar más adelante, que el resultado no depende de la semilla ni del sembrador, porque la semilla es fructífera, hasta 100 por 1. El sembrador hace su labor, empezando por el Señor y todos aquellos que fielmente hacen la obra. Pero el terreno es el que va a hacer la diferencia, que es el corazón del hombre. Es ahí donde la semilla se va a tornar, va a fructificar o no, pero no por la semilla ni por el sembrador, por causa del terreno. Es el que puede hacer en un momento dado la diferencia. Y dice que cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Aquí explica el Señor el primer tipo de tierra. Este es el caso del corazón cerrado, que es insensible, prácticamente como cicatrizado, cauterizado, y que inclusive por rechazar reiteradamente el llamado del Señor, se torna más y más encerrado en sí mismo, más endurecido. Entonces, ese tipo de persona que tú le hablas y le hablas y le hablas y cierra su corazón, rechazando que la semilla entre en el mismo. ¿Y qué cosas cierran el corazón? Los prejuicios, ese que ya yo decidí que no quiero creer eso porque ese es fanatismo, eso es otra religión. Entonces, un prejuicio cierra el corazón. Yo no quiero ni oír porque ya yo prejuzgué. ¿Qué más cierra el corazón? El orgullo. Yo me siento bueno, yo no me siento necesario, yo no necesito ser salvo, yo no necesito eso porque yo no soy pecador. El orgullo de que yo soy de esta religión o de esta otra, el orgullo que yo nací así, así me quedo, eso cierra el corazón. O la inmoralidad, porque algunos entendiendo que venir a Cristo significará dejar a un lado una serie de malos estilos de vida, no quieren dejarlo. Y entonces esa vida de pecado, esa inmoralidad, los ata y cierran su corazón. Entonces, tanto los prejuicios como el orgullo y la inmoralidad cierran el corazón para que las personas no acepten la semilla de la palabra. Ahora, esta persona no se molesta ni siquiera en reflexionar en el significado del mensaje, no da cabida siquiera a meditar en él, a que entre algo de la misma en sí, en su mente, en su corazón. No presta atención porque ya él decidió no dar cabida, no le interesa. Ese es el tipo de personas que muchas veces vemos a nuestro alrededor y que sencillamente rechazan completamente el que nosotros le compartamos el Evangelio. O quizás la oyen, pero la dejan en la superficie y nunca meditan en ello. Y ese tipo de personas, el enemigo va a arrebatar fácilmente lo poco que haya quedado ahí en la superficie en su mente, porque sencillamente no permitió que echara raíces, de tal manera que va a ser arrebatado. Porque Satanás y sus ángeles siempre estarán prestos a arrebatar la palabra del corazón del hombre. Mira lo que dice Primera de Pedro 5:8, que el diablo como león rugiente anda alrededor buscando a quien devorar. Ese es su hobby. En eso se entretienen, el buscando cómo apartar a las almas del camino de la salvación. Así que apenas la persona deja esa palabra así en el aire y no la hace suya, él enseguida de alguna manera hará que
esto sea apartado de la persona. Ahora, aplicación para nosotros a nivel personal, porque esta parábola tiene que ver con el hecho de cómo es recibido el mensaje del reino por las personas, por las personas a quienes se le habla del evangelio. Pero nosotros que ya hemos creído en el Señor Jesucristo, ya somos parte del reino, nosotros que ya hemos, la semilla hecho raíces en nosotros, podemos encontrar alguna aplicación colateral, puesto que sí da cabida el texto. Como creyentes, ojo, podemos tornarnos insensibles a veces a la palabra. O sea, ya somos creyentes y todo eso, pero en algún momento la palabra comienza a perder ese frescor que le dimos en un principio porque no tenemos interés en la misma. Si perdemos el interés en seguir considerando la palabra, meditando en ella, aplicándola, sobre todo poniéndola en práctica, sino que la vemos como ya leí el pedazo, ya leí un texto, ya oí esa palabra antes, ya yo eso me lo sé. Entonces, cuando no le ponemos en práctica o cuando caemos en la rutina religiosa, va a pasar eso, que vamos a ir perdiendo esa sensibilidad por la palabra. De ser así, el enemigo va a poder manipular en cierto grado nuestra apego a la palabra y vamos a perder de meditar en esas promesas y van a venir esos dardos del enemigo quizás en un momento dado a desviarnos de ese camino que hemos ido trazando en la palabra. Entonces, ser cuidadosos de no descuidar el estudio, la meditación y sobre todo la aplicación de la palabra de Dios. La siguiente tierra que explica el Señor Jesús dice así, y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. El segundo caso es el de la persona que recibe la palabra a la ligera. Fíjate que hay tres características que aquí nos muestran que esta persona recibe la palabra de una forma ligera. En primer lugar dice al momento, o sea que lo hace apresuradamente. Esa persona que llega y sin pensar comienza a exaltarse por las cosas maravillosas que oye, sin siquiera haber meditado en lo que está oyendo. Entonces lo hace de una forma apresurada. Segundo, dice con gozo, o sea, que lo hace emocionalmente, con mucha alegría, con mucha expresión. Ahora sí, yo voy a ser una persona diferente y lo hace así de una forma muy estertórea quizás. O quizás no lo expresa, pero en su corazón lo hace de una forma emocional y no en cuanto a fe. Y dice, no tiene raíz, o sea que no profundiza, no medita, no deja que esto toque su corazón y comience realmente a madurarlo, a meditar en ello. O sea que lo hace de una forma irreflexiva. Esas tres características, apresuradamente, emocionalmente y reflexivamente, describen a una persona que recibe la palabra a la ligera, sin meditar, sin considerarla seriamente, sin valorar lo que ella realmente implica. Y ese es el caso de quienes están en búsqueda de novedades. Gente que anda por ahí buscando cosas nuevas. Y eso es como el caso de los atenienses, por ejemplo, en Hechos 17:21. En Hechos 17:21, si recuerdas, cuando Pablo le comenzó a hablar allá a los atenienses, dice el mismo Lucas, perdón, que escribe el libro de los Hechos, dice que en ninguna otra cosa se interesaban los atenienses, sino en decir o en oír algo nuevo. Así que son ese tipo de personas que llegan a la iglesia porque le dijeron que sí, que mira, que el milagro, y van por buscar una novedad. Pero ese no es la motivación. Y ese que busca novedades rapidito se va igual. Ese es el tipo de personas que representa este tipo de tierra, que realmente están realmente en búsqueda de novedades. O sencillamente su interés no es otra cosa que mera curiosidad. ¿Qué es lo que hacen ahí? ¿Por qué es que dice que oran, que la gente se cae y no sé qué? Es pura curiosidad. Entonces son personas realmente superficiales. Son personas superficiales y ese tipo de personas no va a permanecer. Y recordemos algo, las raíces nutren y sustentan. Son dos características y dos funciones de las raíces. Nutren y sustentan al árbol. Sin raíces profundas,
no se cuenta con los nutrientes para crecer ni fortalecer, para crecer ni la fortaleza para enfrentar las adversidades. Así que definitivamente que ese tipo de personas que no tienen raíces profundas, emocionales, reflexivas, sencillamente no van a crecer y no van a soportar la adversidad. Por eso, ante la aflicción y la persecución, no prospera, sino que rápidamente tropieza. Viene la adversidad, viene rapidito, se va atrás, se regresa atrás, porque no hay profundidad de raíz para nutrirse, para tener fortaleza y enfrentar la adversidad. Ahora, aquí las pruebas en este texto, como verán, el Señor Jesús lo explica, pero ahí las pruebas evidentemente son simbolizadas por el sol y vemos que esas van a debilitar a la persona que no tiene raíces profundas. Pero atención, las pruebas debilitan a quien no tiene raíces, pero fortalecen a quien ha echado profundas raíces en la parábola, perdón. Eso es la característica de las pruebas, que a las personas que no tienen raíces en la palabra las debilitan. Pero si la persona está bien enraizada, al final las pruebas lo fortalecen. Por eso dice Santiago 1, 2 y 3, Santiago 1, versos 2 y 3, hermanos, tened por sumo gozo cuando halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, va a generar en nosotros un mayor peso de gloria. Cuando vayamos enfrentando la adversidad, iremos creciendo. Y en cuanto a nosotros los creyentes, rescatar para nosotros que podemos caer, ojo, atención, caer en una actitud similar cuando vivimos una fe emocional y no enraizada en la palabra de Dios. Cuidémonos de cultivar una fe fuertemente enraizada en la palabra y no en las emociones, no viviendo por lo que siento, por lo que anhelo en mi corazón. Sí, hay muchas cosas que uno, pero todo eso tiene que estar puesto sobre la palabra, no sobre nuestras emociones. Importante que como creyentes tengamos eso claro. Y dice, y el que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Se hace infructuosa. Entonces este es el caso de la persona que oye la palabra, pero la misma no prospera debido a que su corazón se mantiene preocupado por los afanes del mundo y enfocado en los bienes materiales. Afanes del mundo y bienes materiales. Y Lucas 8:14 añade, hablando de este mismo pasaje, los placeres. Dice, son ahogados, dice Lucas 8:14, que son ahogados por los afanes, las riquezas y los placeres de la vida. Así que son en realidad tres elementos que el Señor señala. Mateo solo mencionó dos, pero que cuando están gravitando sobre la persona, ahogan esa semilla que fue puesta en su corazón y eso lo va apartando. Y esta persona, a pesar de haber oído la palabra, la misma es ahogada por esas preocupaciones mundanas y no fructifica, no llega a dar fruto. Y fíjate que aquí el problema no es el siglo, no es este siglo, que se refiere a este mundo, ¿no? Afanes de este mundo, este siglo se refiere a los afanes de este mundo. El problema no es el mundo, sino el afán de este mundo. ¿Ves? El problema no es que vivamos en el mundo, sino que estemos afanados con las cosas del mundo. Porque podemos vivir en este mundo y hacer muy bien en nuestra vida diaria, pero el afán por cumplir con cada cosa y tengo que hacer y tengo que hacer, ese afán puede ahogar la semilla. Y el otro dice el engaño de las riquezas, no las riquezas, porque las riquezas en sí no es que sean malas, sino el engaño de las mismas. Y de eso vamos a ver en la próxima lección que vamos a estar continuando en este mismo punto, que hay mucho de qué hablar. Vamos a retomar la parábola, la explicación de la parábola en este punto en la próxima lección. Así que ahí nos detenemos por hoy y hasta la próxima ocasión. Que el Señor te siga bendiciendo rica y abundantemente.